Hoy es la quinta versión, sesión virtual. Trabajaríamos lo que es la última parte del tema de derivadas. Si se nota, vamos a retomar un poquito lo que correspondió a la última clase, que era con reglas de derivación. Y extra de eso le vamos a agregar lo que son derivadas de funciones trigonométricas, de funciones exponenciales y lo que es la dichosa regla de la cadena. Entonces, algo que ya habíamos trabajado antes era lo que era derivada en un punto, que lo que nos piden es evaluar la derivada en un valor específico para la variable x. Ya habíamos visto que teníamos tres notaciones diferentes para indicar la derivada de una función, ya sea y', f' o el de y de x. Cualquiera de esas tres notaciones nos indican que es una expresión que se debe derivar o que es la derivada de una expresión. Algunas reglas que ya habíamos visto. La derivada de una constante cero. Cuando tenemos x con algún exponente que es un número real, la regla de derivación nos dice, por así decirlo, baja el exponente, se va a colocar multiplicando. Y el nuevo exponente es disminuirle un grado al exponente que teníamos antes. Si tenemos una función que está multiplicando una constante, en ese caso ahí representado por k, entonces lo que hacemos es, a la hora de derivarlo, dejamos ese número constante y derivamos nada más la parte que corresponde a la función. Lo que son sumas y restas los podemos derivar por aparte. Para las multiplicaciones tenemos la regla del producto, ya sea para una multiplicación de dos funciones o incluso tres funciones, que se puede extender a 4 o 5 la cantidad de funciones que estén involucradas. Lo que tenemos para la regla del cociente. La condición de esta regla del cociente, más que todo, es que tengamos variables x tanto en el numerador como en el denominador. Aquí podemos hacer una situación especial con esta regla de derivación, porque si nos aprovecháramos de las propiedades de las potencias para reescribir el g en el numerador, entonces cambiaríamos lo que es esa regla del cociente por una regla del producto. Y lo que tenemos ahora nuevo, que es como uno de los puntos más delicados o de mayor cuidado que debemos de tener a la hora de derivar, es la regla de la cadena. La regla de la cadena se utiliza para lo que es derivar la composición de funciones. ¿A qué nos referimos con composición de funciones? Tenemos funciones básicas o funciones estándar, por así decirlo. Voy a apuntarlas aquí al lado. Entonces, la función básica de la lineal es el criterio f de x igual x. El criterio básico de la cuadrática es el x cuadrado. El criterio básico de la cúbica, por ejemplo, es x potencia 3. Si trabajamos la función raíz cuadrada, sería raíz cuadrada de x. La forma básica de la exponencial, por ejemplo, sería el dichoso a potencia x. Si trabajamos, por ejemplo, una de las trigonométricas, sería sen de x. ¿Okay? ¿Qué es la característica de esas funciones básicas? Que ellas en su argumento, o su base, o su radical, exponente, es nada más la expresión x. Entonces, hay muchas más básicas, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta de que tenemos composiciones, ¿okay? Cuando tenemos expresiones, por ejemplo, como
g de x igual 3x más 1 potencia 2. Si no desarrollamos esa fórmula notable, esto se puede ver como una composición de funciones. Una función lineal insertada dentro de una cuadrática. O sea, lo que estamos haciendo, por así decirlo, es cambiando esta x, dejamos el potencia 2, pero estamos agregando otra cosa dentro. Otras expresiones que pueden ser composiciones, por ejemplo, cuando tenemos algo así. Estamos insertando una expresión cuadrática dentro de una raíz cuadrada. Entonces eso correspondería a una composición. Por ejemplo, con las formas exponenciales, cuando tenemos algo así. Porque ya el exponente deja de ser solamente la variable x y el exponente se está convirtiendo en otra función, en ese caso una trigonométrica. Otro ejemplo de composición sería algo como esto, donde el argumento de la función sen ya no es solamente la variable x, sino que tiene insertado en su argumento otros tipos de funciones. En ese caso, una suma de una lineal con una exponencial. Entonces, identificar esa composición nos va a ayudar mucho a la hora de derivar. Voy a devolverme a lo que nos dice la regla de la cadena. Si usted tiene una composición de dos funciones, entonces, por así decirlo, siempre va a haber una función que está afuera y otra función que es la que está adentro. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la regla de la cadena? Okay. Usted deriva esa función que está afuera, deja la parte de dentro exactamente igual. Y después de que hizo eso, viene un por, y ahora sí se deriva la función que está dentro. Eso suponiendo el hecho que tenemos una composición a partir de dos funciones nada más. Pero podemos tener composiciones donde se componen 3, 4, 5 funciones distintas. Y extra eso, ¿verdad? Se puede combinar la regla de la cadena con todas las derivadas anteriores, las reglas de derivación anteriores. Cuando tenemos, por ejemplo, el caso de una composición de tres funciones distintas, entonces tenemos alguien que está afuera. Entonces vean que el primer paso es derivar ese alguien que está afuera y todo su interior se mantiene igual. Tenemos alguien que está en medio. Entonces ahora derivamos ese alguien que está en medio y su parte interior queda igual. Y finalmente tenemos a quien está completamente adentro. Y entonces esto sería lo último que se agrega. Entonces, por así decirlo, tenemos que ir identificando cuál función está afuera, cuál función está en medio, cuál función está dentro. Esto obviamente se va a ver más fácil cuando lo ejemplifiquemos más adelante. Si me devuelvo un momento a los ejemplos que hicimos de estas composiciones. Entonces, este potencia 2 es el que se considera que está afuera. Esta expresión lineal es la que está adentro. Entonces, si tuviéramos que calcular esa derivada, tendríamos que para g' de x, lo primero que tendríamos que derivar es eso que está afuera. Para eso teníamos la regla de derivación que nos dice
baje el exponente y disminúyale un grado. O sea, va a quedar. No, aquí cometí un error. Baje el exponente, entonces el exponente queda 2. Ese paréntesis o eso que está dentro de momento se queda tal cual. Y disminuimos un grado al exponente. O sea, ahora quedaría como potencia 1. Entonces, por así decirlo, esto sería la derivada de esa función que está fuera. Pero ahora viene un por. Y tengo que agregarle ahora la derivada de esa función que está dentro. Entonces, tengo que enfocarme en decir, ¿quién es la derivada de 3x más 1? En el caso del 3x, su derivada es 3. En el caso del 1, su derivada es 0. Entonces, si reescribiéramos un poquito más lindo esa derivada, tendríamos que es. A ver, vamos a hacer la multiplicación de esta parte numérica. Entonces nos quedaría 6 multiplicando a 3x más 1, que si quisiéramos simplificar aún más ese resultado, quedaría como 18x más 6. Entonces, ojo cómo se va cumpliendo esta regla de la cadena de identificar qué función está afuera, identificar qué función está dentro. Entonces, para estas otras 3 ejemplos de composiciones que tenemos, lo que vamos a hacer es nada más identificar quién está afuera, quién está dentro. En este caso, la raíz cuadrada es el que está afuera. La expresión cuadrática es la que está dentro. Para el caso de la función que ahí nombré I, la expresión exponencial o la función exponencial es la que está afuera. Y este sin es el que está dentro. ¿Por qué? Porque él se metió dentro de la función exponencial. En el caso de la expresión k, la función que corresponde al sin es la que está afuera. Y todo este argumento es lo que corresponde a la función o las funciones que están adentro. Entonces, esta mecánica de identificar afuera y adentro, como reitero, nos va a ayudar más adelante a lo que es determinar las derivadas de las funciones. En esta siguiente página, yo lo que les coloqué fue un resumen de diferentes derivadas. Y están en 2 columnas. Si se dan cuenta, ambas columnas son muy parecidas. Lo que ocurre es que todas las que están en el lado derecho, en la columna derecha, están considerando las reglas de derivación de una vez ya con lo que correspondería a la regla de la cadena. Entonces, la primera propiedad nos dice, si usted tiene x con algún exponente, entonces baje el exponente y disminúyale un grado, que fue una de las propiedades que ya habíamos visto en la sesión anterior. La segunda propiedad que coloqué debajo de esa resulta ser que es la de cómo derivar raíz cuadrada, pero aquí voy a mencionar lo siguiente. Resulta ser que para la raíz cuadrada podemos utilizar tanto la regla de derivación anterior, así como esta otra expresión que aparece aquí. ¿Por qué ocurre eso? Porque tenemos esa otra opción.
porque resulta ser que la raíz cuadrada de x, utilizando las propiedades de los exponentes, podemos escribirlo como x potencia un medio. Entonces, si queremos derivar la raíz cuadrada, es lo mismo que derivar x potencia un medio. Y la regla de derivación nos dice, baje el exponente, entonces tendríamos un medio, por. Y ahora la nueva potencia es a un medio disminuirle un grado, o sea, un medio menos 1, cuyo resultado sería menos un medio. Si utilizamos otra vez las leyes de potencias para hacer una reescritura, entonces tendríamos que esta expresión sería 2 por x potencia un medio, 1 sobre 2 por x potencia un medio, para deshacernos del negativo del exponente. Y como es un exponente fracción, lo podemos volver a reescribir como una raíz. 1 sobre 2 raíz de x. O sea, por así decirlo, este es un resultado particular siempre que tengamos raíz cuadrada de x. Ahora, si ustedes sienten que no la van a memorizar o que no hace falta memorizarla porque es posible, entonces el asunto es utilizar esta primera versión, o sea, jugar con los exponentes. Cuando trabajamos con las reglas de las cadenas respectivamente para cada propiedad, entonces vean que en esta primera llega y nos dicen, bueno, usted tiene una función, puede ser cualquiera de todas las funciones básicas, incluyendo las trigonométricas, y esa función tiene un exponente numérico. Entonces, ¿qué dice la derivada conjunto con regla de la cadena? Que baje ese exponente, a esa función le disminuye un grado al exponente, pero después de que hizo eso, vean que tiene un por la derivada de la función. ¿Por qué? Porque por así decirlo, este exponente es el que está afuera y la función es la que está adentro. Por eso es que tendríamos ese orden para escribir las derivadas. En algunos casos van a quedar operaciones factibles para hacer. Vean que ahí al lado derecho que está la derivada de la raíz cuadrada, pero hecha a partir de ese exponente un medio. Vean que teníamos propiedades de los exponentes que nos permitían expresar más simple ese resultado. Sin embargo, noten lo siguiente. De aquí a aquí, lo que se hizo fue una reescritura del criterio. De este paso al que sigue, ahí es donde está la derivada o donde se aplicaron las reglas de derivación y todo el resto vuelve a ser reescritura. Entonces, si en un enunciado a ustedes les dicen no es necesario simplificar, significa que basta llegar hasta donde ustedes utilizaron las propiedades de las derivadas o las reglas de derivación. Ya si les dicen, bueno, necesitan simplificar en el enunciado explícitamente o porque la simplificación les permite realizar más fácil otros cálculos, evaluaciones o demás, entonces ahí sí ya tenemos que llegar a expresiones como esa que aparece al final de la reescritura. Pero entonces ustedes tienen que tener muy claro cuáles son pasos de reescritura, cuáles son los pasos donde aplicar las reglas de derivación. Chicos, hasta este punto, ¿alguien tiene alguna duda o algo que quiera preguntar?
¿Todo claro? No, no. Ok, genial. Voy con las siguientes funciones que vamos a hablar de sus derivadas, que son las funciones trigonométricas. Entonces, vean que tenemos la derivada para la función sin, cuyo resultado es cos. O sea, estos resultados, por así decirlo, uno los memoriza para ya aplicarlos en el examen. Si ustedes les preguntan, ¿quién es la derivada de sin? De un solo, cos. ¿Quién es la derivada de cos? Menos sin. Y así sucesivamente para todas las otras funciones trigonométricas. Derivada de tangente, secante cuadrado, de cosecante, menos cosecante por cotangente, de secante por tangente, de cotangente, menos cosecante cuadrado. Okay. La columna derecha, reitero, corresponden a esas mismas funciones trigonométricas, pero cuando tenemos composiciones y entonces tenemos que aplicar las dichosas reglas de la cadena. Entonces, ¿cómo vamos a ver que hay una regla de la cadena dentro de las funciones trigonométricas? Porque, por ejemplo, en las formas básicas, el argumento de cada razón trigonométrica siempre va a ser X. Sin embargo, en la columna derecha, lo que observamos es que el argumento de las funciones trigonométricas puede ser cualquier otra función. O sea, ya no va a ser X, sino que puede ser una expresión lineal, una expresión cuadrática, una raíz cuadrada, una fracción. Podemos meter incluso otra razón trigonométrica dentro de las razones trigonométricas, o sea, hacer una composición entre ellas. Y entonces, ojo que tenemos que cada una de las razones trigonométricas que aparecen aquí adelante es lo que llamamos afuera. Por eso, cuando derivamos en, tenemos su derivada coseno. Pero la regla de la cadena nos dice, ok, usted ya derivó la función que está afuera. Entonces, agregue el por y después derive la función que está dentro. Y así sucesivamente para todas ellas. Voy avanzando un poquito más. Lo que tenemos ahora es las funciones exponenciales. Tenemos el caso de la función exponencial de base E. Ella es una de las cositas más bellas de este mundo. La función exponencial de base E derivada es exactamente ella misma. Cuando le agregamos la regla de la cadena, vean que por así decirlo, la función exponencial es la que está afuera, este exponente es lo que está dentro. Entonces, la derivada de la función exponencial, ella misma. Okay. Pero la regla de la cadena nos dice, ok, agréguele por, y ahora la derivada de esa función que está dentro, que en este caso aparece reflejado en el exponente. La otra regla de las funciones exponenciales para derivar es la que se aplica para cualquier otra base distinta de base E. O sea, dígase base 2, base 1 medio, base 4 quintos, base, bueno, cualquier otro número que cumpla las condiciones para hacer una función exponencial. Entonces, la diferencia en este segundo caso corresponde al agregar este logaritmo natural de la base. Resulta ser que esta misma regla se podía utilizar en la de la base E. Entonces sería como decir, agréguele aquí, voy a ponerlo en negro, logaritmo natural de E. Pero un logaritmo cuya base y argumentos son exactamente iguales, resulta ser que dan por resultado 1. Entonces lo que estaríamos diciendo es que era E a la X por 1, o sea, exactamente el mismo E a la X. Por eso es que la base E no aparece ese logaritmo natural ahí agregado, cosa que sí aparece para las otras bases. Entonces,
Por ejemplo, si tuviéramos que derivar la función 2 potencia x, su derivada es ella misma por logaritmo natural de la base de la función exponencial, o sea, por logaritmo natural de 2. Y así incluso con cualquier otra base. Cuando ya hablamos de esa misma regla, pero con composición de funciones, entonces vean que esta estructura que aparece aquí es exactamente la misma que aparece aquí. O sea, nos dice, ponga la función exponencial tal cual, agréguele el logaritmo natural de esa base, pero la regla de la cadena nos dice, ok, la derivada es exponente, va aquí al final. Algunas veces vamos a necesitar paréntesis porque ese exponente tiene sumas y restas ahí explícitas y entonces resulta ser que esto que está aquí en negro tiene que multiplicar a todo lo que aparece aquí. Entonces, es preferible pecar poniendo paréntesis de más y que después digan, bueno, sí puedo quitarlos, no me hacen falta, a que tengan errores porque no colocaron los paréntesis donde correspondían. Voy a poner un ejemplo numérico muy sencillo para que vean la importancia de los paréntesis. Que si yo digo, por ejemplo, esto, no es lo mismo que decir esta expresión sin ponerle los paréntesis. Porque el resultado del lado izquierdo es 6, mientras que el resultado del lado derecho es 4. Así como eso ocurre en este ejemplo numérico, que obtenemos resultados distintos solo por no poner paréntesis, ocurre también en álgebra. O sea, algebraicamente es un resultado diferente si usted no pone un paréntesis donde corresponde, porque entonces ya las distributividades no se aplicarían como tal. Entonces, para que tengamos cuidadillo con esa situación de cuándo necesitamos y cuándo no necesitamos los paréntesis. En exámenes pasados, estas reglas de derivación se han aplicado o se han calificado siempre en ítems de desarrollo. Por eso es que solamente aparecen de eso. Yo coloqué un total de 8 ejemplos. Vamos a ver hasta cuál nos da tiempo de hacer. ¿Y qué es el asunto en ellos? Que tenemos que ir reconociendo qué reglas de derivación hay que aplicar y en dónde tenemos reglas de la cadena. Entonces, por ejemplo, en esta función, y ojo lo que nos dice el enunciado, en cada uno de los siguientes casos determine la derivada, que eso es lo que significa y de x, y ventajosamente nos dicen, no es necesario simplificar. O sea, podemos terminar el ejercicio en el momento en que hayamos aplicado todas las reglas de derivación que sean pertinentes. Entonces, ¿qué vamos a ir notando? Que esa expresión que se llama y tiene una dichosa división. O sea, por así decirlo, tenemos la forma que correspondería a una regla del cociente. Tenemos la forma f entre g, donde lo tenemos que derivar, y esa regla del cociente nos dice es f' por g menos f por g', todo entre g potencia 2. Entonces, a toda esta expresión es lo que llamamos f, a toda esta expresión es a la que llamamos g. ¿Qué otra situación tenemos que notar? Que esta función que llamamos f, ¿sí? Vean que tenemos una base
trigonométrica. Esa trigonométrica tiene un exponente y el argumento de la trigonométrica no es X, sino que es una función exponencial cuyo exponente no es X, sino que su exponente es una expresión cúbica. Entonces, aquí tenemos así como quien dice cartón lleno para una regla de la cadena. Llega un momento donde uno ha hecho tantos ejercicios que aprende a irse saltando algunos pasos. Pero en este momento yo no me voy a saltar pasos para que quede claro qué resultados vamos a tener. O incluso algunas secciones las voy a hacer como si fuera un borrador a un costado del ejercicio para nada más después arrastrar el resultado a lo que corresponde al procedimiento que se calificaría. Entonces, sin saltarme pasos, entonces tendríamos que y' va a ser igual que c en potencia 4 de e potencia 2x a la 3. Esto lo tengo que derivar por la función g, que es x a la 2 más 1. Y ojo que esto es un ejemplo donde es necesario colocar los paréntesis, porque si no la distributividad sería diferente. Menos c en potencia 4 de potencia 2x a la 3 por, y ahora tengo que colocar aquí la derivada de x a la 2 más 1. Todo esto entre x a la 2 más 1 con potencia 2. ¿Okay? Observen una cosa importante aquí. Yo puse estos apóstrofes para estos paréntesis porque es una indicación de que tengo que derivar lo que hay dentro de sus paréntesis, pero todavía no lo he hecho. O sea, ahí solamente me estoy asegurando de que cumpla la forma de la regla del cociente. O sea, por así decirlo, ahí solo estoy montando un armazón. El asunto va a venir ahora con lo que es hacer esta derivada. La derivada de esa composición que en realidad tiene ahí mezclado 4 funciones diferentes, 4 tipos diferentes. Entonces, la derivada de esa función sen voy a hacerla a un costado como un borrador para que veamos qué es lo que vamos a tener que poner en lugar de ese paréntesis. Okay. Tenemos que derivar esta expresión. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Aquí vamos a tener que identificar quién está afuera, quién en medio y quién adentro. Estos exponentes que aparecen aquí es exactamente lo mismo que si hubiéramos puesto esta otra expresión. Así. O sea, nos están diciendo a la función sen, póngale un potencia 4. Entonces, por así decirlo, ese potencia 4 es el más afuera del todo. O sea, esto es lo primero que tenemos que derivar cuando apliquemos la regla de la cadena. ¿Quién es el segundo que vamos a derivar? La función sen. Porque todo el resto que tenemos está dentro del argumento de sen. ¿Quién sería el tercero en que vamos a tener que derivar? La función exponencial.
¿Y quién sería el cuarto o el último? El exponente de la función exponencial. Por así decirlo, ese es el orden en que se hace esa composición. Desde más afuera hacia lo último, hacia lo de más adentro, es el orden en que hacemos la regla de la cadena. Entonces, aprovechando a derivar la primera función o lo de más afuera, entonces es la regla de los exponentes que nos dice baje ese exponente y disminuye un grado, o sea, C en potencia 3. Y de momento todo lo que hay interno a ella se mantiene exactamente igual. Entonces, esta es la derivada de lo que correspondería a la número 1. Viene por la segunda expresión que tenemos que derivar. O sea, ahora tenemos que derivar la función sen. La derivada de la función sen es coseno. Entonces, coseno, ya derivamos sen, y todo lo que hay dentro de ella se mantiene exactamente igual. Eso correspondería a la derivada de la número 2. Sí. En tercer lugar, ahora tenemos que derivar la función exponencial. Y ya habíamos visto que la derivada de la función exponencial es ella misma. Entonces esta es la derivada de la número 3. Y lo que sigue es la derivada de ese exponente. Entonces, cuando hablamos del 2x potencia 3, el 2 ya lo tenemos, es para el x potencia 3 es baja ese exponente y disminúyale un grado. O sea, por así decirlo, esta es la derivada de esa expresión número 4. Entonces, ojo que derivar esta función nos da todo esto por resultado. Ahí claramente no hemos simplificado absolutamente nada, solamente aplicamos las reglas de derivación. Entonces, toda esa expresión es la que tenemos que colocar en ese primer paréntesis de acá, en este que aparece aquí. Y entonces tendríamos que es 4c en potencia 3 de la función exponencial, coseno de la función exponencial, la función exponencial y la derivada de la cúbica, que incluso podríamos poner de una vez 6x potencia 2. Okay. Entonces, todo eso corresponde nada más a este primer paréntesis. El resto lo dejamos de momento igual. Y ahora vendría lo que corresponde a la derivada de ese segundo paréntesis. Ven que tenemos que derivar x cuadrado, cuya derivada sería 2x, bajando el exponente y disminuyendo un grado. Y la derivada de 1 queda 0. Entonces, eso sería esa segunda derivada. Si quisiéramos incluso, podemos omitir poner un más 0, porque no nos va a hacer falta. Pero colocarlo tampoco es que es erróneo. Y todo esto sobre x a la 2 más 1 al cuadrado.
Entonces, el resultado, sin simplificar nada, sería eso. Entonces, esa sería la derivada de esa primera función. Hasta este punto, ¿alguien le quedó alguna duda o algo que quiera preguntar de ese ejercicio? Una persona ha opinado. ¿Quién más quiere opinar? Ok, está claro. Ok. Ok, si en la respuesta en la primera parte multiplico el 4 con el 6x al cuadrado, me quitarían puntos. No, no se te quita puntos. La idea de por lo que dice no es necesario simplificar, es porque depende hasta qué punto la persona quiera aplicar multiplicaciones, divisiones, propiedades extras de potencias, homogenizaciones o demás. Entonces entra un conflicto de hasta dónde debo de simplificar el resultado. Entonces, por eso, en casos como estos decimos no simplificar, pero multiplicaciones básicas como el 4 por el 6x al cuadrado, no habría ningún problema en hacerlo porque no va a modificar en gran manera la respuesta. Con gusto, Isa. Adrián, todo está claro. Ahora, ya sí, cuando ya uno está, por ejemplo, ya más carga en lo que son reglas de derivación, incluso dominan un montón regla de la cadena, realmente uno pasa de aquí a aquí de un solo, sin la necesidad de tener que hacer una sección de borrador o montar primero cuál es el formato que correspondería a la regla del cociente, porque ya son procesos que uno casi que va haciendo mentalmente, que ahora tengo que poner esto, ahora tengo que poner esto y así sucesivamente. Entonces, por eso les decía que en este momento yo no me voy a saltar pasos, pero llega un punto donde la práctica les permite saltarse sus pasos y anotar la respuesta de un solo. Y está correcto. Mientras que aparezcan todas las derivadas que corresponden, todo genial. Voy a avanzar al siguiente ejercicio. Ojo que en este caso, este potencia 3 es lo que está más afuera. Todo lo que está dentro del paréntesis es lo que vamos a llamar adentro. Pero, ¿qué es lo que pasa con ese adentro? Resulta ser que tenemos una regla del producto. Extrae esa regla del producto. Vean que este secante es una composición de funciones. Entonces, aquí hay una regla de la cadena. Y lo mismo pasa con esta raíz quinta. También tiene una regla de la cadena. Y sin embargo, no me sirve como tal ver ese raíz quinta de esa forma, sino que me sirve escribir la raíz quinta como un exponente para la hora de derivar lo que sea más sencillo y poder aplicar las propiedades de derivación que se conocen. Entonces, antes de iniciar a derivar, vamos a hacer un poquito de reescritura. Entonces, vean que esa función y la voy a reescribir secante de x a la 2 más 2x
por x a la 3 menos x con potencia 1/5. Todo tiene potencia 3. Si ustedes quisieran hacer un poco más de reescritura, incluso es válido por las propiedades de potencias distribuir este exponente para el paréntesis y para el secante. Y entonces, ojo, que eso nos puede cambiar un poquito el orden en que hagamos algunas propiedades de derivación y sin embargo la respuesta sigue siendo igual de válida. Entonces yo voy a hacer incluso ese paso extra de reescritura. Entonces lleva a ser secante potencia 3 de x a la 2 más 2x por x a la 3 menos 5 y ahora sería con potencia 3/5. El hecho de que esté esta multiplicación es lo que me permite distribuir un exponente de esa forma. En este caso, donde lo que tenemos es una resta, las sumas y las restas no me permiten distribuir exponentes porque se trabajarían como fórmulas notables. Pero en este caso, que el exponente es un número fraccionario, no tenemos una fórmula notable conocida para ella. Entonces, por eso, en ese último caso no se distribuye ese exponente. La batería para durar. Sí, sí. Alice, ¿vas a preguntar algo? Ok. Entonces, ojo que seguimos teniendo una regla del producto y el formato o la forma de esa regla del producto nos dice cuando usted tiene dos funciones multiplicándose, que en este caso son estas dos, la derivada de ellas va a ser la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces, Y' empezaría como la idea de tenemos que derivar ese secante, está pendiente de derivar, por eso le ponemos ese apóstrofe, por la segunda expresión sin derivar, que me equivoqué, son potencia 3, más la primera expresión sin derivar, por, y ahora tenemos pendiente de derivar x a la 3 menos 5 potencia 3/5. Entonces, vean a quienes tenemos todavía pendientes de derivar. Ahí solo como quien dice completamos el machote que nos exige la regla del producto. En ese primer paréntesis, cuando queremos hablar de la derivada de este secante, entonces lo primero que tendríamos que derivar es ese potencia 3. Lo segundo que tendríamos que derivar es el secante. Y lo tercero que tendríamos que derivar sería lo que está en el argumento de ese secante. Para lo que corresponde al segundo paréntesis, lo primero que deberíamos derivar es este exponente y de segundo lo que está dentro de ese paréntesis. Entonces, ojo, voy a hacerlo aquí de una vez. Entonces, para el secante, de primero era el exponente, entonces baje el exponente
y disminúyele un grado. X a la 2 más 2x. Ok. Entonces, eso correspondía a ese número 1. Okay. Y ahora tengo que anotar la derivada de la función secante. Voy a volverme un momento a las reglas de derivación. Y vean que cuando derivo la función secante, tengo que poner secante por tangente. El argumento que esté aquí es exactamente el mismo argumento que esté en estas dos. La misma idea es cuando lo vemos con la regla de la cadena. Vean que dejamos el secante con lo que esté en el argumento tal cual. Entonces vendría secante con el argumento lo mantengo igual. Por tangente el argumento lo mantengo igual. Entonces, hasta aquí, eso correspondería al número 2 que tenía que derivar. Y ahora sí, ya lo tercero que tengo que derivar, que es el argumento de ese secante. Este de acá. Entonces, el derivar al x cuadrado, su derivada es 2x. Y derivar 2x, su derivada es 2. Gracias, Esteban, por la observación. Fue mi error. Es secante. De la pregunta, Daniela, ¿por qué el x que estaba en la raíz pasó a ser 5? Mi error también. Menos x. Ahí. Son zafes que a veces le ocurren a uno que en un examen no deberían de ocurrir. Vean que en este caso, esta tercera parte que corresponde a la derivada de ese secante, vean que necesitamos obligatoriamente el paréntesis, porque si no la distributividad se va a ver afectada. Okay. Y hasta ahí solamente tenemos lo que correspondía al paréntesis. Si ese paréntesis ustedes lo quieren volver a poner, no hay ningún problema. Este es uno de los casos donde deja de ser necesario, porque vean que lo que tenemos separándonos son puras multiplicaciones. El que sí es obligatorio es este paréntesis, ¿verdad? Okay. Y después de eso vendría por x a la 3. Ahí no, solamente ahí había cometido el error. Menos x potencia 3/5 más secante potencia 3 x a la 2 más 2x. Okay. Y ahora sí, me tengo que encargar de derivar ese segundo paréntesis que estaba pendiente. Entonces, el número 1 es bajar el exponente y disminuirle un grado al paréntesis. Entonces, 3/5 menos 1 da por resultado menos 2/5. Entonces, esto sería esa número 1. Y ahora tenemos que derivar lo que hay dentro de ese paréntesis, o sea, derivar x potencia 3, cuyo resultado sería 3x a la 2, menos, y la derivada de x queda 1. Aquí el paréntesis sigue siendo de carácter obligatorio porque si no la distributividad va a ser afectada. Y entonces esa sería la derivada de esa segunda parte.
Y entonces así sería como queda el resultado de ese segundo ejercicio. Hasta este punto, ¿alguien tiene algo que quiera preguntar? ¿Cuál es tu pregunta, Isa? Igual si te queda más fácil activar el micrófono y preguntarlo en vez de escribirlo, usted me dice. Sí, sería más fácil. Una Sí. pregunta. Es que si yo el 3 que está como potencia, en vez de ponerlo por cada función, yo, o sea, por ejemplo, derivo toda la función y multiplico por la derivada de la función, o sea, ¿la respuesta seguiría estando bien o no? Okay. Vamos a ver si te entiendo la pregunta. O sea, que empiezas a derivar, pero a partir de esta expresión, sin Sí, exacto. distribuir el 3. Okay. Ajá. Tu respuesta sigue siendo igual de válida. Son dos formas diferentes de llegar a la respuesta, que si uno hiciera todos los procesos de simplificación, son equivalentes los resultados. Pero sí puedes empezar a derivar desde aquí. Ok, muchísimas gracias. Con gusto. ¿Qué nos dice esto respecto a la pregunta que planteó Isa? Que depende de qué tanto reescribamos, porque ven que aquí fue como la primera paso de reescritura y este fue el segundo paso de reescritura. Entonces, dependiendo de qué tanta reescritura hagamos, las reglas de derivación que vayamos a hacer pueden ser un poquito más largas, un poquito más cortas. Las respuestas se pueden ver escritas de manera diferente y sin embargo van a ser equivalentes y ambas igual de válidas. Voy a avanzar a los siguientes ejercicios. Ven que nos dicen cada uno de los siguientes casos determine y', o sea, igual la derivada, no es necesario simplificar. En este primer ejercicio tenemos la multiplicación de tres funciones diferentes. Y extra eso, en la tercera y segunda función tenemos reglas de la cadena. Okay. Pero principalmente todo lo que corresponde a ellos es una regla del producto. Una regla del producto donde vamos a derivar la multiplicación de tres funciones. Entonces, si hacemos un poquito de memoria respecto a cómo derivamos el producto de varias funciones, es derive la primera función, mantenga la segunda y la tercera, más mantenga la primera y la tercera, pero derive la del centro, más mantenga la primera y segunda, pero derive la tercera función. Ese es como el orden o la estructura que vamos a tener para esa dichosa regla del producto de tres funciones diferentes. Entonces, para este ejercicio, y' va a ser la derivada de x, ven que el apóstrofe porque es el indicativo de que está pendiente de derivar, por dejamos la segunda y tercera tal cual.
más, dejamos la primera tal cual está, la segunda que vamos a derivar, 2x más 1, está ahí pendiente, más, mantenemos el x y la raíz, y el coseno que se encuentra pendiente. Entonces, esos 3 paréntesis en amarillo es lo que tenemos pendiente de aplicarle a las reglas de derivadas. Entonces, Y' va a ser la derivada de x, 1. E incluso podríamos omitir poner ese 1 porque 1 multiplicando no nos va a hacer mayor diferencia. Para la raíz, les recuerdo que podemos hacer la reescritura o podemos aprovecharnos del caso particular que nos dice cómo derivar la raíz. Voy a devolverme un momento a las fórmulas para que lo veamos otra vez. Ya está. La derivada de una raíz cuadrada es 1 sobre 2 la raíz. O cuando lo vemos como una regla de la cadena, que es el caso que tenemos, 1 sobre 2 la raíz por la derivada de ese subradical. Entonces tendríamos que aquí va 1 sobre 2 la raíz por la derivada del subradical, que en este caso al derivar 2x más 1, obtenemos por resultado 2 más 0. O sea, podríamos omitir poner el más 0, no nos va a hacer diferencia. Y ahora aquí, ¿qué viene? Que tenemos que anotar primero la derivada del coseno y de segundo, por la regla de la cadena, la derivada de la función exponencial. Entonces, la derivada del coseno es menos seno, se mantiene el argumento. ¿Okay? Y la derivada de la función exponencial de base e es exactamente ella misma. Entonces, hasta aquí ya están todas las reglas de derivación aplicadas. Entonces podemos decir que eso ya es la derivada de la función. Vean que nos dicen, no es necesario simplificar. Si ya como cosa de uno extra quisieran simplificar, por ejemplo, este 2 se puede cancelar con este 2. Este más que está aquí va a ser una ley de signos con ese otro negativo. Y así como serían como los poquititos que podemos hacer, podemos omitir colocar ese 1 del inicio. O sea, son como las cosillas que uno haría para simplificar. Pero reitero, el enunciado nos dice, no es necesario simplificar. Entonces, la respuesta ahí, tal cual está escrita, está perfecta. ¿Hasta acá alguna duda o consulta que quieran hacer? Ok, de momento no.
Les voy a pasar un enlace para lo que sería la valoración de esta sesión, que de momento sería la última antes del primer parcial, en lo que se explique así como los temas principales. Para que por favor me ayuden a llenar. Ahora después cualquier cosa vuelvo a pasar el enlace. Y de momento voy a continuar con lo que sería el segundo ejercicio del parcial del 2017. En este caso, vean que tenemos la función cosecante, tiene potencia 2 y el argumento tiene una expresión racional. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el orden de que vamos a tener que derivar? Lo primero que se va a derivar va a ser ese exponente. Lo segundo que se va a derivar va a ser la función cosecante. Y lo tercero que se va a derivar va a ser esa expresión racional. Sin embargo, esa tercera parte que tenemos que derivar tiene una regla del cociente. Entonces vamos haciendo las derivadas. Entonces, primera cosa a derivar, dijimos es el exponente. Ok. Jessica, a tu pregunta, no es un link para inscribirse para la otra clase. De hecho, esta es la última sesión porque ya se han abarcado todos los temas que se van a evaluar en el examen. Suponiendo que pasara alguna situación particular, sería un comunicado de que se van a hacer otras sesiones virtuales. Y como promoción, todas las sesiones que hemos hecho están grabadas y subidas al canal de YouTube. Buscan Matemos CR y ahí están las sesiones tanto para cálculo como precálculo que se han dado hasta la fecha. Con gusto. Entonces, volviendo a la derivada, bajamos el exponente y disminuimos un grado, o sea, ahora la exponente sería 1. Dejamos de momento el argumento tal cual. Entonces, ya hicimos lo que correspondería al primer paso de esa regla de la cadena. Y ahora tenemos que derivar la función cosecante. Voy a hacer una anotación aquí a la par. Lo que es la función cosecante derivado corresponde a menos cosecante por cotangente. O sea que ese paso número 2 vamos a tener por resultado menos cosecante con ese argumento por cotangente con ese argumento. Okay. Y esto sería lo que obtenemos de esa segunda regla de la cadena. Okay. Ya la parte final, esa regla del cociente, que recordemos que la regla del cociente nos dice si tenemos f sobre g para derivar, sería f' por g menos f por g' entre g cuadrado. Entonces vendría por y entonces tendríamos x más 1 pendiente derivar por x menos 2 menos x más 1 por x menos 2 pendiente derivar
entre x menos 2 al cuadrado. Los pendientes de derivar de momento serían estos paréntesis. Eso sería lo que corresponde a la tercera, el tercer paso, tercero. Y' es igual a todo eso del inicio se va a copiar de momento tal cual. Ahora, mira así. La derivada de x más 1 da 1. La derivada del otro paréntesis ahora, x menos 2, también da 1. Entonces, esa sería la versión de la respuesta donde ya se han aplicado todas las reglas de derivación posibles sin simplificar. Si ya el enunciado les dijera que deben de simplificar, entonces ya uno empezaría a aplicar, por ejemplo, lo que es la multiplicación de este 2 con este menos 1, que estos cosecantes multiplicándose los pueden escribir como cosecante cuadrado para escribir solamente una expresión de cosecante, que de la última expresión racional que aparece, esta de acá, de ella uno quita los unos, hace la distribución del negativo y ve qué operaciones puede hacer en el numerador. Pero eso es ya pensando en una simplificación. Pero como no es el caso, entonces la respuesta la podemos dejar así como aparece. De este ejercicio, ¿hay algo que quieran preguntar? Genial, Sebas. Ok. Sí, gracias. Que es X más 1. Safis otra vez. Gracias, Alberto. Los ejercicios para el 2018. Este va como regla de la cadena. Esta es una regla de la cadena más delicada. Porque si observamos un poquito, todo esto corresponde al argumento de la función trigonométrica secante. ¿Sí? Y dentro de ese argumento, vean que este coseno tiene regla de la cadena, al igual que esta función exponencial. Okay. Juliana, no es necesario derivar todo de una vez, se puede hacer por partes. Efectivamente, no es necesario derivarlo todo de una vez. Sin embargo, vean que, por ejemplo, en los pasos anteriores, cuando yo no he derivado todo de una vez,
pongo ese paréntesis con el apóstrofe indicando de que eso todavía está pendiente de derivar. O sea, lo que no puedes hacer es no poner el indicativo de que hay alguien ahí pendiente. No sé si eso te queda claro. Entonces, voy a hacer ese tipo de indicativo en este ejercicio. Entonces, por así decirlo, para derivar en primer lugar tenemos este potencia 2. Para derivar en segundo lugar tenemos la función secante. Y para derivar, entre comillas, en tercer lugar, tenemos todo ese argumento. Pero vean que en este tercer lugar tenemos cosas que corresponden a reglas de la cadena. Entonces, en ese tercer lugar vamos a tener como el A, el coseno, la derivada de coseno. Y para el argumento de ese coseno tendríamos como quien dice el paso B. Para la parte exponencial es la parte A y su exponente es la parte B. Entonces, cuando hablamos de la primer derivada, entonces bajamos el exponente y disminuimos un grado. O sea, ahora va a quedar secante potencia 1. Y de momento, ese argumento lo dejamos tal cual. Entonces, hasta ahí tenemos lo que corresponde a la primer derivada. Yo voy a efectuar de una vez lo que correspondería a la derivada del secante. Si no lo quisiéramos colocar de una vez, entonces lo que se hace es que se pone que ese secante, con todo su argumento, está pendiente de derivar. Eso sería como la notación que se hace si no lo quieres derivar en ese paso, Julián. Yo es que sí voy a aprovechar para hacer de una vez la derivada del secante. Entonces, aquí como nota, cuando hablamos de la derivada de la función secante, su derivada es secante por tangente. Pues bien, secante con el argumento tal cual. Ay, ahí me faltó, perdón. Por tangente del argumento tal cual. Entonces, hasta ahí, todo esto corresponde a la derivada de la función secante. Okay. Voy a continuarlo en el siguiente renglón porque ahí efectivamente no me va a caber. Entonces, y ahora lo que sigue es la derivada de todo ese argumento. Entonces, ¿quién va a ser la derivada de ese argumento? Como tenemos esta suma, ¿verdad? Entonces eso me dice, deriva el coseno. Entonces, la derivada de ese coseno, que es menos seno, le mantengo su argumento. Okay.
por así decirlo, esta es la parte A de esa derivada del coseno. Y ahora viene la derivada del argumento del coseno. 2x menos 3. Más. Y ahora viene lo que corresponde a la derivada de la función exponencial, que la de base es ella misma. Entonces esta sería la parte A de esa exponencial. Y viene lo que sería la derivada de ese exponente, la derivada de 2x, cuyo resultado es 2. Entonces, todo esto es lo que corresponde a la parte 3. Entonces, ven que en este punto ya yo me voy saltando algunos pasillos, porque aquí ya fui apuntando de una vez todas las derivadas que correspondían. De este ejercicio, ¿hay alguien que quiera preguntar algo de él? Ok, Gabriela dice que no. Dice también, dice que no. Ok. Voy a avanzar a este siguiente ejercicio. Lo que les quiero mencionar con respecto a este ejercicio es que nos conviene reescribir el criterio de la función. ¿Nos conviene en qué sentido? Que es una raíz cúbica y la fórmula rapidilla que yo les había mencionado era la de la raíz cuadrada. También hay una para la raíz cúbica, pero de momento trabajemos con la reescritura. Entonces, esa función reescrita va a quedar como 1 menos tangente sobre 1 más la función exponencial, todo con potencia un tercio, perdón. Ahí, potencia 1 tercio. Okay. Si quisiéramos hacer más reescritura, entonces lo que hacemos es que este 1 tercio se distribuye tanto para el numerador como el denominador. O sea, voy a hacer como más pasos de reescritura. Entonces tendríamos 1 más tangente con potencia 1 tercio entre 1 más la función exponencial, también potencia 1 tercio. Okay. Ya sea que trabajemos con esta primera forma. Vean que tenemos como lo de más afuera es exponente y después tenemos una regla del cociente. Si trabajamos con esta segunda forma, la operación principal ahí es la división. Entonces tenemos una regla del cociente con sus respectivas cadenas de numerador y denominador. E incluso si no quisiéramos trabajar una regla del cociente
podemos aprovecharnos de los exponentes negativos para reescribir esa expresión como un producto. Y entonces, si trabajamos esta tercera versión, tendríamos regla del producto con sus respectivas reglas de la cadena para la primera y segunda expresión. Entonces, vean que dependiendo de qué tanto reescribamos, podemos trabajar a partir de diferentes órdenes de reglas de derivación. Yo en este caso voy a trabajar a partir de esta versión. Esta es la que voy a utilizar para derivar. Pero igual a como escojo esa, pude haber escogido cualquiera de las otras dos versiones. Entonces, enfocándome en esta, lo primero que tengo que derivar es ese exponente y de segundo tengo la regla del cociente. Vean que esta función exponencial tiene una regla de la cadena. Y entonces tendríamos f'. Lo primero que tengo que derivar es bajar ese exponente. Dejo el paréntesis tal cual de momento. Y ahora el exponente le disminuyo un grado, o sea, 1/3 menos 1, que sería menos 2/3. Okay. Hasta ahí solo tengo lo que corresponde a la derivada de ese exponente. Por. Y ahora sigue la dichosa regla del cociente. La regla del cociente me dice es, derive la primera función, la que aparece en el numerador. Voy a ponerla aquí como pendiente. Por la que está en el denominador tal cual. Menos el numerador por, y ahora vendría la derivada del denominador. Este está pendiente. Y el denominador al cuadrado. Entonces, vean que pendientes de derivar, tengo este paréntesis y este paréntesis. Entonces, todo eso correspondía al segundo paso, a la función que está adentro, por así decirlo. Entonces, ojo, cuando me encargo de esas cosas que teníamos pendientes. La derivada de 1 es 0. O sea, no nos va a afectar en absolutamente nada. Pero después de ese 0 tengo un negativo. Y ese negativo me va a afectar el signo de la derivada de la función tangente. La derivada de la función tangente es secante al cuadrado. Entonces, como les decía, incluso si queremos, podemos quitar el C0. El negativo sí se mantiene. Y en este caso ya los paréntesis dejan de ser necesarios. Entonces, menos secante por 1 más la función exponencial. 1 menos tangente. Okay. Y ahora vendría la derivada del 1 que da 0
más la derivada de la función exponencial, que sería ella misma, pero como tiene una regla de la cadena, porque es exponente de 5x y no solo x, entonces tendría ahora la derivada de ese exponente, cuyo resultado es 5. Poner un 0 sumando, realmente no lo necesitamos. Entonces podemos dejarlo así, dentro de ese paréntesis. Y el denominador se mantiene tal cual. Y entonces así podríamos dejar la derivada de ese ejercicio. Sebas, ¿cuál es tu duda? Sí, claro, decirlo por el micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, Mi duda sería, digamos que si yo, entonces lo derivo, digamos, con raíz cúbica de 1 más tangente arriba y después abajo, digamos, raíz cúbica de 1 más e a la 5x, me daría exactamente el mismo resultado, ¿verdad? Porque yo ahora la estaba haciendo y me estaba dando algo distinto y no sé si es que quizás yo hice algo malo o no sé. ok. De acuerdo a lo que acabas de decir, me acabo de dar cuenta que cometí un error porque aquí es menos tangente. Ok. Ok, Y en teoría la respuesta sí se va a ver diferente un poco. ok. ¿Cuál fue la que me mencionaste que estabas usando? Digamos, de las 4, bueno, de los 3 ejemplos que usted puso ahí, yo estaría usando el Ajá, que sería el segundo. ok, este de acá. Exacto, ese mismo. Ok. Voy a hacer con el proceso de la derivada de esa expresión para que veas más o menos cómo quedaría. Ok, Ok. En esa, la operación más grande corresponde a la regla del cociente o la derivación. Entonces, la regla del cociente te dice, tienes que derivar ese numerador. Entonces, sería un tercio. Aquí ya me voy a saltar los pasos para que veas cómo te va a quedar. Aquí es menos nomás. Uno menos tangente con potencia menos 2/3 multiplicando a menos secante cuadrado. 1 más 6 potencia 5x con exponente 1/3 menos 1 menos tangente con potencia 1/3 por 1/3 1 más 6 potencia 5x potencia menos 2/3 por e potencia 5x por 5 todo entre 1 más e potencia 5x 1/3 con potencia 2. sí, me dio exactamente así. Muchas gracias. Mucho gusto. Vean que efectivamente ambas respuestas se ven muy diferentes. ¿Okay? Pero si aquí desarrolláramos operaciones, podríamos llegar a esto otro. O sea, son respuestas algebraicamente equivalentes. Ambas igual de válidas, aunque se vean diferentes en su escritura. ¿Alguien más que quiera preguntar algo sobre ese ejercicio?
Entonces, vamos con lo que corresponderían a los últimos 2 ejercicios de esta sesión. Les recuerdo, por favor, ayudarme con lo de la encuesta. Es pequeñita y es para la valoración y futuras aplicaciones otra vez de estas sesiones virtuales. La instrucción decía: en cada uno de los siguientes casos determina la primera derivada, no es necesario simplificar. Entonces, viendo esta función, esta expresión, mejor dicho, lo primero que tenemos que encargarnos de derivar es el coseno. Lo segundo que tenemos que encargarnos de derivar es ese argumento. Pero ojo lo que pasa, es la suma de 2 funciones exponenciales. Y cada una de ellas en su exponente no es x, sino es en un caso cuadrática y en el otro una trigonométrica. O sea, por así decirlo, aquí tenemos un a y un b análogamente para este otro. Entonces esas son todas las cosas que tendríamos que derivar. Entonces vendría y'. Primero la derivada del coseno menos seno. Y dejamos el argumento tal cual. Entonces, ahí tendríamos a lo que corresponde a la número 1. La segunda parte. Entonces, de la función exponencial 2 con potencia x cuadrado. Entonces, la derivada de las funciones exponenciales que no eran base e, que son las que representamos como a la x, su derivada era ella misma por logaritmo natural de la base. Entonces tendría, le puse con rojo. Ella misma, que sería 2 potencia x cuadrado por logaritmo natural de la base, que sería el logaritmo natural de 2. Eso es a lo que llamamos ese primer a. Por, y ahora viene la derivada de x cuadrado. La derivada de x cuadrado sería 2x. Más la derivada de la función exponencial e de base e, que sería ella misma, por, y ahora viene la derivada de la función sen, que sería coseno. Entonces, todo esto correspondería a la derivada de ese argumento. Y entonces ahí tendríamos ya lo que corresponde a la solución de ese ejercicio. En este punto quiero hacer una nota para que en algún momento he visto ejercicios así, no se vayan pollos. Voy a hacer un ejemplo, sí, muy similar a este, pero con una pequeña diferencia. Voy a apuntarlo aquí en celeste. Y igual a coseno. Voy a bajarle un poquito el nivel. X a la 2 más e. Y tenemos que derivar esa expresión. Entonces, el inicio es el mismo. Lo primero que tenemos que derivar es la función coseno. Entonces tendríamos menos seno de x a la 2 más e por,
Y lo segundo que tenemos que derivar es todo este argumento. Entonces vendría la derivada de x al cuadrado, que es 2x, y la derivada de que es 0. ¿Quién me dice por qué ahí la derivada de es 0? Porque es una constante, ¿no? Perfecto, Sebas, es eso. Tenemos que identificar cuándo ese e es una constante y cuándo ese e está jugando el rol de una función exponencial. Entonces, resulta ser que el error que cometen muchas personas es que llega y dice la derivada de ese e es ella misma. Y están asumiéndolo como si fuera una función exponencial cuando no lo es. Es una constante. Entonces, tengan ese cuidado porque vieran así, en serio, cómo mucha gente comete ese error. Y ahora sí, pasaríamos a lo que corresponde el último ejercicio de la sesión. En este último ejercicio, ven que podemos hacer otra vez un poco de reescritura. Y de hecho nos sirve hacer esa reescritura. Primero, porque deberíamos reescribir esta raíz cúbica como el exponente 1/3. Pero aún más, podemos ahorrarnos hacer derivadas de esa exponente 1/3 si el potencia 3 que tenemos afuera lo distribuimos para la raíz cúbica y para el secante. Porque al distribuirlo, entonces nos estamos deshaciendo de esa raíz cúbica. Entonces, la reescritura que vamos a usar en este caso quedaría como x a la 3 menos x por secante potencia 3 de x a la 2 más 2x. ¿Qué observaciones vamos a hacer respecto a este ejercicio? Que por esta multiplicación lo que tenemos es una regla del producto. Entonces, esa regla del producto nos dice, es la primera función derivada, que todavía no lo he hecho, entonces le pongo ahí el apóstrofe como indicación de que está pendiente, por el secante más la primera función sin derivar por y ese secante que está pendiente de derivar. Entonces, a ellos son los que tengo pendientes. Todavía ese segundo paréntesis tenemos lo que sería reglas de la cadena, donde en primer lugar tenemos que derivar ese potencia 3. En segundo lugar, tenemos que derivar ese secante. Y en tercer lugar, todo lo que corresponde al argumento. Entonces tenemos que y' es igual, ¿ok? Ese paréntesis derivado, la derivada de x potencia 3, 3x a la 2. La derivada del x, 1. Todo esto de momento lo dejamos igual. Okay, y ahora sí, ya viene este otro paréntesis que su derivada es bastante grandecita. Entonces, primero bajamos el exponente y le disminuimos un grado al secante. Segundo,
vamos a derivar el secante. La derivada de secante es secante por tangente. Por tercero, la derivada del argumento, que en este caso quedaría como 2x más 2. Y ahí finaliza este ejercicio. No sé si a alguien le quedó alguna duda de este procedimiento. Ok, Sebas dice que no. Gabriela también dice que no. Daniela tampoco, ni okay. Y sí, chicos, les quiero agradecer montones por la participación de ustedes en todas estas 5 sesiones. Espero que les sean en serio de mucha utilidad. Les volví a mandar otra vez el link para la encuesta para que por favor me ayuden con eso. Y en serio, muchos éxitos y muchas gracias, en serio. Al paso que vamos, José Pablo, sí, feliz Navidad. Con mucho gusto, chicos, en serio, aquí estamos para servir en lo que se pueda. Que tengan una linda tarde. O noche, en realidad, ya. Hasta luego. Voy a cerrar la sesión.